Presencia de la Santísima Virgen en Medjugorje. Capítulo 6. Medjugorje, centro de espiritualidad. Son palabras de Juan Pablo II en febrero de 1990. Y esto para mí es lo más importante de Medjugorje. Lo que dijo el beato Juan Pablo II. Medjugorje es un gran centro de espiritualidad. A Medjugorje han acudido más de 35 millones de peregrinos. Es uno de los santuarios más visitados a nivel mundial. Aquí tenemos una panorámica, otra panorámica, la anterior, y esta son de la explanada abarrotada de gente, sacerdotes y millares, seguramente esta corresponde al Festival de la Juventud, millares de jóvenes y de personas no tan jóvenes reunidos en Medjugorje. La presencia de la Santísima Virgen de la Gospa se siente en Medjugorje. Las personas vuelven de Medjugorje y es algo muy repetido. Se siente la presencia de la Santísima Virgen. Todas estas son fotografías de la explanada de Medjugorje. Cuando yo iba al principio a Medjugorje, todo se realizaba en la iglesia. Medjugorje ha ido creciendo día a día, se ha ido transformando, y esta explanada está en ciertas festividades, en ciertas fechas, abarrotada de gente. En agosto del año pasado, de 2012, en ese mes se contabilizaron 366.000 comuniones, más de 8.000 sacerdotes, con una media de 258 sacerdotes cada día. Todos los años, en el mes de julio, se realiza un retiro para sacerdotes. En la casa que se llama la Casa Dorada, la Domus Pacis, se reúnen los sacerdotes, 400, 500, 700 en alguna ocasión. Todos los años, en el mes de agosto, miles de jóvenes de todos los rincones del mundo se reúnen en Medjugorje para meditar, rezar y alabar gozosamente al Señor. Seguimos poniendo imágenes de la explanada abarrotada. Esta fue una iniciativa del padre Slavko. Yo recuerdo que estuve presente en los 4 primeros festivales de la juventud, entonces era un poquito distinto. Los distintos grupos intervenían con sus canciones, incluso se daban premios. Claro, luego fue aumentando el número de naciones que acudían, el número de peregrinos, y se tuvo que variar. Pero todos los años 40.000, 50.000, 60.000 jóvenes se reúnen del 1 al 5 de agosto en Medjugorje. Esto es importante. La espiritualidad de Medjugorje está centrada en la Eucaristía. El centro de Medjugorje es la Eucaristía, la Santa Misa, la adoración, no en las apariciones. Decíamos antes que la Santísima Virgen había dicho que la misa es mucho más importante que una aparición. La espiritualidad de Medjugorje se centra en la Eucaristía. Y me gusta mucho esta custodia porque es una custodia que se exhibe, que se pone en algunas festividades, que es una custodia con la forma de la Virgen y con la Sagrada Forma en su interior. La adoración eucarística, y es que es verdad, es lo más parecido al cielo que he vivido en la tierra. Solo tienen una pega, en mi opinión, que se me hacen muy cortas, se me hacen cortísimas. Es una mezcla de una consideración, silencio, canción. Primero meditamos algunas palabras frecuentemente de los mensajes de la Virgen, se hace unos instantes, unos minutos de silencio y luego una canción suave de adoración. Y es como si estuviéramos en el cielo, millares y millares de personas ante Jesús en Eucaristía. Cuando adoráis a Jesús en la Eucaristía, yo adoro con vosotros. Lo puse en el mensaje y lo he vuelto a poner aquí. Esta fotografía
no es de Medjugorje, no se corresponde a Medjugorje, ni siquiera sé si es un efecto fotográfico, un Photoshop, pero me encanta y por eso la he puesto. Creo que esta fotografía proviene de México, sé que es de algún país de Sudamérica, pero me gusta por eso, porque puede apoyar la frase de que la Santísima Virgen postrada con nosotros ante la Eucaristía. Esta es una frase que le oí al padre Danko, como vemos aquí, creo que fue en la oración de sanación, y que a mí me llegó. Entrégale a Jesús tus pecados, pero no te quedes en tus pecados. Tú no eres tus pecados, tú no eres la mentira o el pecado que tengas o la falta de caridad o el desprecio. Entrégaselo a Jesús, pero no te quedes ahí. Tú no eres tu pecado. Esta se la oí al padre Svetozar. Cuando se la oí me pareció exagerada y bueno, llega la noche, la adoración de la noche, era un miércoles, y se lo dije a Jesús. Bueno, el padre Svetozar me ha dicho que yo soy lo más importante, yo, cada uno de nosotros, soy lo más importante para ti. Quiero sentirme en este momento lo más importante para ti. Y es lo bueno que tiene el Señor, que como es infinito, como es Dios, cada uno de nosotros somos únicos para Él. Y efectivamente cada uno de nosotros somos lo más importante para Jesús. Esa es la frase del Señor. Tú, yo, cada uno de nosotros, tú eres lo más importante para mí. Todas las tardes hay misa parroquial con homilía. Todas las tardes, a las 7 de la tarde en el horario de verano, a las 6 en el horario de invierno, en la iglesia o en la explanada cuando hay muchísima gente, misa parroquial con homilía. Sin embargo, además, toda la mañana se están celebrando misas continuamente, bien en la iglesia parroquial, como vemos aquí, o bien en la capillita de la adoración. Los distintos grupos, cada uno tiene su misa, los de habla inglesa, los de habla eslovaca, los alemanes, españoles, etcétera. Si son grupos más grandes, la celebran en la iglesia; si son unos grupos más pequeños, en la capilla de las adoraciones. Todas las tardes se reza el rosario. Lo contábamos desde que el padre Yoso empezó a rezar el rosario antes de la misa, esa costumbre se ha mantenido. Todas las tardes se rezan las 3 partes del rosario. Los jueves y viernes solo 2, porque a continuación hay adoración. Todos los días, después de la misa, se bendicen los objetos religiosos, con una bendición especial, una bendición muy bonita. Y se hace la oración de sanación y liberación a continuación. Es una oración de sanación que dura entre 12 y 20 minutos. Para mí es de los momentos más importantes de Medjugorje y se lo recomiendo siempre a los peregrinos que van conmigo. Aprovechad ciertos momentos, el momento de la aparición, el momento de la oración de sanación y liberación. De verdad. Todos los viernes se reza el Vía Crucis, la parroquia reza el Vía Crucis subiendo al monte Križevac, todos los viernes. Todos los viernes, por la tarde, se hace una hora santa ante la cruz después de la misa vespertina. Aquí tenemos la adoración de la cruz, una tarde de viernes. Y la adoración de la cruz, oí esta frase que al principio me quedé un poquito: te llevo tatuado, grabado en las palmas de mis manos. Luego el padre lo explicaba. Las llagas de Jesús, ahora que ya están tan de moda los tatuajes, son como nuestros tatuajes. Los lleva en sus llagas, los tiene tatuados en las palmas de sus manos que están traspasadas por los clavos. Diariamente, centenares de peregrinos suben a la colina de las apariciones rezando el rosario. Aquí tenemos a uno de nuestros grupos, con nuestra guía Daniela, iniciando la subida a la colina de las apariciones.
Nos detenemos en cada misterio para hacer una pequeña meditación. Alguien está leyendo, en cada misterio nos detenemos, seguimos rezando el rosario. Como solemos ir en julio o en agosto, es mucho el calor y es también grande el cansancio. Y a veces aprovechamos también para sentarnos y descansar un poco. Las imágenes son preciosas, esta especie de bajorrelieves, hechos por un escultor italiano, pero de avanzada edad. No recuerdo exactamente si tenía más de 80 años, pero era algo que nos dijeron. Él ha hecho los bajorrelieves del Krševac y también los de la Colina de las Apariciones, y es un escultor que los ha hecho ya muy entrado en años. O sea que, a pesar de la edad, se pueden hacer muchas cosas por Dios. Y vamos rezando hasta que llegamos ante la imagen de la Reina de la Paz, el Podbordo. Estamos al fondo detrás de la imagen, veo a 2 personas de nuestro grupo, veo a otras personas que se han ido agregando, que han ido llegando, y tenemos, no es solamente de nuestro grupo, en la colinita del Podbordo, donde está esta preciosa imagen de piedra que donó ese coreano que tuvo la gracia de que su hijo sordomudo se curara en Medjugorje, y aquí decenas de peregrinos ante la imagen de piedra de la Virgen. La subida al monte Krševac es más larga y es más dura. Fijaos, esta es una de las escenas, realmente muchas personas no pueden subir, y es un ejemplo porque continuamente ves a peregrinos que suben, sobre todo los viernes, muchos de ellos descalzos. Y aquí nuestro grupo, subiendo al Krševac, también nos paramos en cada estación. Entre estación y estación rezamos el rosario, rezamos los 15 misterios del rosario y nos detenemos en cada estación, como se ve aquí, para meditar. Una de las escenas, los bajorrelieves como los de el Podbordo, hechos por un escultor italiano. Cuando llegamos al Krševac, normalmente, si es nuestro grupo, acabamos la oración. Nos reunimos, nos arrodillamos, damos gracias. Aquí también sigue nuestro grupo, en la cumbre, en la colinita del Krševac, los primeros que han llegado rezando. Medjugorje es visitado en todos los meses del año. Por supuesto que va mucha más gente. En verano, el día 25 de junio, es quizá el día que hay mayor afluencia de peregrinos. El día 15 de septiembre, la festividad de la Cruz. El 14 de septiembre, en la festividad de la Cruz en septiembre, también es una fecha muy señalada, sobre todo para las personas del lugar, pero en cualquier época del año hay peregrinos en Medjugorje. Aquí pongo algunos peregrinos famosos, como Eduardo Verástegui, actor, director, y que leí una entrevista y me admiró su testimonio cuando él decía que llevaba, no sé si 10 años, viviendo en castidad. Qué bonito ejemplo para este mundo de hoy. Y el de la derecha también le vemos con la torre de la iglesia de Medjugorje al fondo, no sé cómo se pronuncia, Jim Caviezel, el de la pasión de Jesús. Este es un caso también curioso de una actriz italiana joven que empezó haciendo ciertas películas un poco más atrevidas, Claudia Cole, que se convirtió, que ha estado en Medjugorje repetidas veces y que se ha dedicado al Señor. Un ejemplo de auténtica conversión. Y estas son las estadísticas de los primeros 30 años de Medjugorje, hay que irlas renovando poco a poco, ¿no? Pues manifiestan los frutos espirituales, los importantes frutos espirituales de Medjugorje. Más de 35 millones de peregrinos que decíamos, más de 500.000 de visitas de cardenales, obispos y religiosos, más de 500 curaciones, esto casi hay que irlo cambiando mes a mes porque casi todos los meses hay alguna curación. Un dato importante, 520 hombres han llegado a ser sacerdotes como resultado de una visita al santuario. O sea, más de 500 vocaciones contabilizadas, que habrá algunas que no serían contabilizadas. Y es curioso porque los contabilizados es mayor el número de hombres que se hacen sacerdotes que el de mujeres que entran religiosas. Seguramente porque muchas de ellas han entrado en algún convento de clausura y no han querido decir nada.
Pero fijaos los frutos tan maravillosos de Medjugorje, centro de espiritualidad. Que tenemos al cardenal, no sé cómo se pronuncia, Schomburg, de Viena, que ha estado en Medjugorje, que ha defendido Medjugorje, que ha invitado a los videntes de Medjugorje a Viena. ¿Y qué decían algunos de nuestros papas o qué dicen sobre Medjugorje? Este es un trabajo que hice hace muchos años y que lo he querido mantener, el Papa recibiendo a un grupo de Medjugorje. Y solamente destaco algunas frases, he destacado ya una: Medjugorje es un gran centro de espiritualidad. Una frase que le dijo el padre Juan Pablo II y el padre Joso han estado varias veces juntos. El padre Joso ha estado 2 o 3 veces con el Papa y una de las veces le dijo: proteja a Medjugorje. Y a mí me llamó la atención porque son las mismas palabras que le dijo el Señor al padre Joso cuando él le pedía luz: sal y protege a los muchachos. Y el Papa prácticamente se la repite: proteja a Medjugorje. Todos los días en la Santa Misa yo pido por Medjugorje. Se lo dijo al Monseñor Komarica, al presidente de la Conferencia Episcopal Yugoslava, que tenemos en otra ocasión al padre Joso presentándole un escrito y la imagen de la Virgen a Beato Juan Pablo II. Si yo no fuera Papa ya habría visitado Medjugorje. El Santo Padre Juan Pablo II siempre animaba a los que le preguntaban o le pedían permiso para ir a Medjugorje, porque allí la gente se convierte, se confiesa, reza, ayuna. Aquí tenemos a Visca llevando a un enfermo en una silla de ruedas y el Papa imponiéndole las manos. Pero también el siguiente Papa, Benedicto XVI, aquí esta es una fotografía, hay una grabación en el 1 de diciembre de 2010, había un grupo de Medjugorje y les dijo, pero además lleno de entusiasmo: saludo de corazón a todos los peregrinos croatas y especialmente aquellos de la parroquia de Santiago de Medjugorje. Lo dijo pero lleno de alegría. Y el Papa actual, pues lo mismo, vamos, hay muchísimos testimonios. Por ejemplo, un obispo argentino, amigo suyo, cuando regresa de Medjugorje les dice a los de la conferencia episcopal que va a compartir con ellos y con su cardenal, entonces era cardenal, que se alegró muchísimo cuando le dije que me iba a Medjugorje. No solamente le da permiso, sino que además se alegra de que vaya a Medjugorje. Y recientísimamente, poco antes de ser sacerdote, de ser proclamado Papa, el Papa, el actual Papa, dio permiso a Iván y al grupo de personas de Medjugorje para que se reunieran, para que rezaran, y fueron más de 10.000 personas y tuvo una aparición Iván delante de todos los peregrinos. El Papa estuvo también con el padre Danko en otra fecha, le abrazó, le pidió su bendición. El Papa, el actual Papa, se ha dirigido también al padre Joso para pedirle oraciones y bendiciones. Sabemos, pero de ciencia cierta, que este Papa está con Medjugorje, así como lo estuvo Juan Pablo II. Y de Benedicto XVI ya es que no es que esté o haya estado, sino que ha dado el paso más importante, que es crear una comisión creada por el Vaticano para investigar Medjugorje. Es el paso más importante que se ha dado jamás respecto a unas apariciones, jamás. Siempre se deja al obispo local, al ordinario del lugar, como se suele decir, y Benedicto XVI personalmente nombra al cardenal Ruini para que encabece una comisión de investigación. Fue en abril de 2010. Es algo realmente inusitado, que demuestra la importancia que tiene Medjugorje dentro de la Iglesia, por el bien y los frutos espirituales que está generando. Esta comisión, realmente destacada, con unos 17 miembros, unos 5 cardenales,
teólogos, sociólogos, hay también una mujer. Esta comisión que estudia las apariciones se ha entrevistado ya con los videntes en varias ocasiones, ha entrevistado con el padre Yosso, con otras personas relacionadas con Medjugorje, llevan trabajando, cuando estoy hablando, pues 3 años. Incluso algunos han estado presentes en varias apariciones, a veces de incógnito, como uno más, y a veces declaradamente. Y esta comisión parece ser que ha concluido sus trabajos o que está a punto de concluirlos. Esas conclusiones se las tiene que entregar a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y esa congregación las pondrá a disposición del Papa. Esta comisión hace su trabajo, cuando lo concluya, parece ser que está a punto de concluirse, lo entrega a la Congregación para la Doctrina de la Fe y el informe final se lo dan al Papa, que puede hacerlo público o puede no hacerlo público. Algunas personas pues están a la expectativa de qué va a pasar, qué van a decir. Mi idea personal es que lo importante es que Medjugorje diga lo que diga la comisión. Por supuesto que no puede decir nada negativo porque los frutos están ahí, por los frutos los conoceréis, nos decía Jesús. Lo importante es que Medjugorje siga siendo un gran centro de espiritualidad, como dijo el beato Juan Pablo II, un modelo de parroquia, por todo lo que hemos visto, para toda la Iglesia. Algunos llaman a Medjugorje la parroquia del mundo, y un oasis de paz en el desierto de este mundo. Esto es lo más importante, que Medjugorje siga con su misión, como lleva ya cerca de 33 años. Aleluya, 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 aleluya. La tua parola, Signore, è la luce dei miei passi. Alleluia, 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 alleluia. Santo,